porque no sé qué es lo que le pasa al internet hoy. Está súper horrible. No sé si son todos, no sé si es el mío, no sé si es en general. Si escucha un abanico, excúsenme que hoy tengo mucho calor y tuve que recurrir a ese método. Se escuchan eso de fondo. Déjenme compartir con ustedes la pantalla, me dejan saber cuando la puedan visualizar. En un segundito, déjenme buscar la guía. ¿Me siguen escuchando? Ok, al parecer, ok, perfecto. Ok, déjenme ver si me permite ahora compartirla la pantalla. Bueno, ya la estoy compartiendo. Cuando ustedes la puedan visualizar, pues me avisan. Ok, veo que ya ustedes la pueden ver. Ok, perfecto. Miren, chicos y chicas, yo lo puse por el grupo, pero yo sé que, y me he dado cuenta que muchos de ustedes no leen el grupo. Gracias. Porque cuando yo digo algo por el grupo y vuelven y me lo preguntan, ya me da la impresión de que no han leído el grupo. Entonces, esta mañana temprano puse que el Día de las Madres, ese día no daremos docencia, o sea, no iremos al hospital, ¿de acuerdo? Entonces, la práctica que corresponde a ese domingo, entonces la daremos el domingo 7. Entonces, ya ustedes saben que el domingo 31, que es el Día de las Madres, es asueto, o sea, es libre para ustedes. Yo sé que me lo van a volver a preguntar, porque lo estoy diciendo muy temprano. Lo voy a volver a repetir al final de la clase, aunque lo puse en el grupo, pero para que todo el mundo esté pendiente y sepa que debe investigarle y ya le tengo la información. Entonces, déjenme esperar un momentito más, me empezar a motivar a los demás. A ver dónde andan ustedes. Miren, ya esta es la última guía de este módulo, señores, nos llevan rápido. Yo les voy a pedir un favor, de verdad. Eh, Cuando termine, cuando cierre la llamada con ustedes, voy a reportar la nota. No la reporté ayer. Dando chance a algunas cuestiones, pero ya yo hoy reporto nota. Se quede quien se quede, lamentándolo mucho, hoy reporto. No es posible que cada módulo yo tenga que estar justamente enviando y corrigiendo y diciéndole, o sea, yo puedo entender que en algún momento uno
puede subir mal una práctica porque se equivocó de espacio, porque son muchas tareas y uno se puede confundir. Hasta subir un documento sin querer que no corresponda a ese lugar o subirlo vacío, que muchas veces les ha pasado. Pero cuando yo veo, de verdad que a mí me da terror eh, que no han hecho nada, o sea, nada, todo vacío. Entonces me da la impresión de que no entran a la plataforma, de que no están haciendo el trabajo. Señores, ustedes son adultos, ustedes son 24. Es injusto que yo tenga que estar entrando todos los días a la plataforma para estar constantemente diciéndole a ustedes las tareas que ustedes tienen que subir, que es parte de su responsabilidad. Responsabilidad de la profe, explicarle bien a ustedes, responderle las dudas, las preguntas, corregirle las asignaciones, calificarlos a tiempo, darle su práctica bien, si no entienden, volver a repetir hasta que ustedes aprendan todo el proceso como corresponde, pero no decirle que hagan la tarea, porque eso me luce a mí con la hija mía de 3 años, que es bastante pequeña, y a veces también me dan deseo y yo le doy su chancletazo, y excúsenme que yo sé que estoy grabando, pero esa es mi hija que tiene 3 años. Ya ustedes adultos grandes, es imposible yo estar constantemente cayéndole atrás para que hagan la tarea. O sea, yo sé, o sea, ustedes dirán, Dios mío, pero yo soy muy responsable, quizá dirán algunos, o la mayoría de los que están aquí, que yo sé que son súper responsables y entregan a tiempo. Es como un boche colectivo. El que le sirve el zapato, que se lo ponga. Pero es injusto para mí todos los módulos estar entregando tarde la nota, la asistencia y todo, debido a que no me entregan no suben a tiempo eh, las asignaciones. Entonces después se quejan si yo le bajo punto. Ay, profe, pero yo tenía todo bien y usted me dice todo muy bien. Pero no se dan cuenta que me enviaron la tarea 13, 14, 15 y 20 días después de la fecha acordada. Por algo tiene las fechas la plataforma y yo se lo expliqué desde el día 1. Yo fui muy clara, ustedes me dijeron que me entendieron. Entonces, les pido que ya que le abrí, por petición de muchos de ustedes, le abrí el módulo 3 para que fueran subiendo todas las asignaciones. Lo único que no le cambié la fecha fue a la práctica que viene el domingo porque estamos a tiempo todavía. Entonces, por favor, que yo no tenga que todos los módulos estar diciéndole a ustedes que suban la tarea. Señores, lo bueno de la plataforma es que ustedes pueden trabajar en cualquier horario. Si quieren levantarse a las 5 de la mañana, lo pueden hacer. Yo siento que las tareas, o sea, es en mi caso particular, que las tareas no son tan difíciles ni tan complicadas como para ustedes no poder hacerlas y subirlas a tiempo. Entiendo también que muchos de ustedes no son tecnológicos. Incluso aquí hay gente que no es para nada tecnológica, señor, y esa es la gente que ha sido más responsable. Ay, profe, yo no soy tecnológica. De verdad, yo no, y esa es la gente que ha sido más responsable. Esa es la gente que ha entregado más a tiempo. Entonces, al final, es una cuestión, no de si yo sé, si no sé, es una cuestión de responsabilidad. Y yo me he dado cuenta aquí que hay un grupito no responsable, no sumamente responsable. Que la tarea no bien se ha vencido, o sea, no bien se ha abierto cuando ya están subiendo los foros. O sea, vayan adelantando en el tiempo que tienen disponible. Aquí todos trabajamos, aquí todos somos padres, tenemos responsabilidades. O sea, aquí todos tenemos de todo, en sentido general. O sea, no le estoy quitando mérito a nadie, pero vamos a ser un poco más responsables en ese sentido. Vuelvo y repito, cuando cierre la llamada, me voy a poner a subir las calificaciones. El que está, está, y el que se quedó, se quedó. Pues, lamentándolo mucho, yo no puedo estar arrastrando el mismo círculo vicioso, módulo tras módulo,
siempre con lo mismo, estar recordándole, estar recordándole, estar recordando. Lamento mucho el que se quede, si acaso no me han terminado. Revisé ahorita la plataforma y prácticamente estaba, o sea, hubo un grupito que anoche resolvió y otro esta mañana temprano, ya, profe, ya todo está ready y ya. Y yo corregí de una vez, pero hay otro grupo que no sé qué va a pasar con ese otro grupo. En fin, entonces, pónganse al día con eso. Les voy a dar la semana que viene, como le decía, para que me trabajen los cursos transversales. Como no estaré conectada con ustedes, estaré visualizando si ustedes han trabajado en los cursos adicionales al curso de asistente dental. Dígase medio ambiente y disciplina laboral, que yo creo que es el que tienen todos ustedes. Entonces, no puedo, como le digo, calificarlo, no es de mi competencia, pero sí puedo visualizar quiénes los han terminado y quiénes no. Entonces, eh, es posible también que envíen un listado, fulano y fulano y fulano, faltan por el curso, para que se pongan al día, porque el curso, esos cursos que están adicionales al curso de asistente dental, son importantes también, tienen el mismo nivel de importancia. Y si ustedes no terminan esos cursos, el título de asistente dental no les sale. Entonces, vamos a ponernos en día en eso. Incluso esos cursos son más rápido y más fácil que el mismo curso de asistente dental y ustedes lo hacen hasta en una hora, media hora. Va a depender de la agilidad de ustedes, pero por lo regular son sumamente fácil y muy poco complicado, por no decir que no tienen su complicación, su complejidad. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, esta es la unidad 2 del curso, la unidad 2, perdón, del módulo 3 de asistente dental. Señores, ya estamos finalizando este curso. Ya lo que nos queda es una guía, quizá 1 o 2 días de teoría como máximo. Y ya, o sea, vamos a terminar la teoría primero que la práctica, claro está. No voy a volver a mencionar los objetivos porque ya lo vimos en la clase pasada. Y vamos a ir directamente a la teoría. Miren, vimos que el módulo pasado o la unidad pasada, más bien, hablaba todo lo concerniente a instrumental. Incluso esa fue la práctica que vimos el domingo pasado. Todo lo que tiene que ver con instrumental. Entonces, el domingo que viene vamos a ver la práctica, todo lo que tiene que ver, no tan solo con instrumentos, sino con materiales dentales. Y aquí vamos a mencionarle, no le voy a decir que aquí están todos los materiales habidos y por haber, pero sí están, vamos a decir que los más comúnmente utilizados. Entonces, los materiales dentales tienen una historia. Y ustedes dirán, ¿y para qué nosotros necesitamos saber eso? Pues sí es importante porque ustedes tienen que saber también de dónde sale lo que nosotros trabajamos, de lo que vivimos y de lo que utilizamos a diario. Miren, hay muchos materiales que fueron descubiertos de manera empírica. Y cuando digo de manera empírica, digo que quizá las personas que lo descubrieron en su momento no sabían para qué servían. Miren, ustedes saben que la mayoría de los anestésicos que se utilizan hoy en día, locales y generales, son derivados del opio, o sea, vienen de la planta del opio, de la marihuana. O sea, la marihuana y la flor del opio. Quienes lo utilizaban en su momento eran los indios. En su momento lo utilizaban, pero ellos lo utilizaban de una manera, o sea, no con el objetivo medicinal, sino era, según ellos, era una manera de ellos comunicarse con sus dioses. Cada vez que ellos tomaban una planta de opio, eh, ellos sentían que se comunicaban con sus dioses. Lo que ellos no sabían era que estaban utilizando una droga bastante fuerte, ¿verdad?
alucinógena y lo que ellos veían eran alucinaciones. Entonces ellos entendían que se estaban comunicando con sus dioses, pero ya ustedes saben que era lo que tenía, ¿verdad? Entonces, luego de que ellos utilizaban la planta como un medio de comunicación, se dan cuenta de que cuando alguien en la tribu tenía una condición de salud, o sea, estaba enfermo, una manera de sanar las dolencias de esa persona o de aliviar los dolores de esa persona, pues era utilizando la misma planta que utilizaban para comunicarse con sus dioses. Entonces, por ahí se fue descubriendo que no solamente era un medio de comunicación, sino que servía para aliviar dolores. Y de ahí entonces viene otro uso de esa planta. Y así sucesivamente. Vemos también que, por ejemplo, en la historia de la odontología, vemos que los egipcios, esas momias que se encuentran hoy en día, vemos indicios de que ellos también trabajaban la odontología o la medicina de manera empírica. Por ejemplo, en, en momias que se han encontrado, se han podido visualizar indicios de ortodoncia, por así decir. Y te dirán, pero ¿y cómo? Miren, una forma de la gente de poder y la gente de dinero en ese tiempo diferenciarse de la gente normal, común y corriente o de los esclavos era incrustándose en los dientes cristales, o sea, rubí, perlas, etcétera. Entonces, esa era la diferencia entre el ser rico y el ser pobre en esa época. Otro indicio de la odontología era también que a los esclavos que tenían dientes de buena calidad, se lo extraían quizá para colocárselo al faraón o al jefe de esa tribu, amarrado de alambres. O sea, que es un indicio de algo odontológico en cierto punto, de manera empírica y quizás no un tratamiento convencional, pero ya se veía la necesidad de que la gente de poder se tenía que ver bien, odontológicamente hablando, o sea, estéticamente su sonrisa, a diferencia de los esclavos. Entonces, todas esas cositas nos dan indicio de que sí la gente tenía un conocimiento a medias, pero tenía un conocimiento de la importancia de lo que era la odontología o de lo que es hoy la odontología. Entonces, aquí dice, la historia de la odontología y del manejo de materiales dentales remota hasta 3.500 años antes de Cristo. Gracias a diversos hallazgos funerarios en los cuales se observan instrumentos y materiales para sanar, reemplazar dientes, sabemos que desde las antiguas civilizaciones etruscas y egipcias se conocen procedimientos dentales y médicos dedicados a las labores odontológicas. La odontología moderna requiere de materiales dentales que permitan el uso confiable tanto en la clínica como en el laboratorio. Es así que se reconocen materiales preventivos, curativos, restaurativos para procesos intermedios de uso de laboratorio y de uso cosmético. Y dentro de los materiales más viejos, que de hecho hablábamos el domingo pasado de ello, está la amalgama. La amalgama dental está hecha de una combinación de metales, o sea, mercurio, plata, estaño y cobre. A veces se describe como empastes de color plata. Ustedes lo han escuchado de segurísimo. Empastes dentales de amalgamas han sido utilizados por los dentistas por más de 100 años. O sea, tiene más de 100 años el descubrimiento de la amalgama, porque es muy durable y más accesible que otros materiales en empastes dentales. Señores, lo que se utilizaba en ese entonces era amalgama. Tú tenías dos opciones, o te hacían amalgama o te sacaba el diente. Porque ya automáticamente, o sea, estamos hablando de los años 60, los años 40, por ahí, 1940. El que tenía la posibilidad de hacerse una amalgama se la hacía para no perder el diente. Sin embargo, el que no podía tenía que sacárselo, porque o se quedaba con él
dañado hasta que se dañara el diente o se lo sacaba. Yo le decía a ustedes que incluso que todavía existen odontólogos empíricos, sí, en lugares como muy remotos. Cuando digo remoto, quizás de poca accesibilidad. Escuché de alguien, creo que una vez le hicieron hasta una entrevista a una persona que vivía para esos sitios, para allá, para Jarabacoa, que es una persona que se dedicaba a ir casa por casa diciendo, quieren que le saque una muela, tienen una muela picada. Y es increíble, uno se ríe hoy en día por ya el nivel de conocimiento que uno tiene, pero eso existía en su momento. Y la gente iba casa por casa. Yo le decía a ustedes también que el que se encargaba de las cirugías en boca anteriormente no era el odontólogo, porque la profesión como tal no existía. El encargado de eso era el barbero, que de hecho la forma que tiene el sillón dental es muy parecida a la del barbero, porque se copió de ahí. Lo único que un poquito más cómoda, que se pueda inclinar más con otros aditamentos adicionales a la silla del barbero, pero de ahí es que viene la referencia, porque eran los barberos que se encargaban de hacer los procedimientos dentales. O sea, los procedimientos no, sacar muelas, porque eso era lo que ellos hacían. No hacían tratamientos ni curativos ni restaurativos, sino era extracciones, cirugía. Entonces, ya luego de muchos años, entonces llega lo que es la resina. Estamos hablando de los 1800, ¿verdad? Que estábamos usando amalgama, 1800 y pico. Y empiezan entonces a aparecer los primeros materiales que tienen que ver con resina. Entonces, existían dos tipos, resinas que todavía de hecho hoy existen, resinas autocurables y fotocurables. Entonces, aquí nos dice que son materiales plásticos que se adhieren por micro retención, o sea, mínimamente invasivo, por así decirlo. Debe biselarse el cabo superficial de la cavidad, la cual a su vez es conservadora. O sea que yo le decía en clases pasadas a ustedes que para hacer una amalgama, creo que fue el domingo, que para hacer una amalgama se necesita de una profundidad para que ellas sean estables, no se rompan y sean duraderas. Sin embargo, vemos que la resina es conservadora, o sea, yo no tengo que quitar tanto tejido para yo poder hacer una resina, simplemente quitar lo que está dañado, por así decirlo. Entonces, cuando digo biselar el cabo superficial, eso es, ustedes ven como uno se lima las uñas para uno colocarse la uña acrílica, o sea, como que tiene que guayarle la uña. Entonces, es como eso, como todo el alrededor de la cavidad, por encima, hay que darle su guayadita, por así decirlo, en buen dominicano, para que entonces esa resina sea, vamos a decir, retentiva, o sea, que se quede agarrada. Al biselarse se exponen los prismas adamantinos de forma transversal, o sea, se exponen, yo no sé si recuerdan, en el primer módulo cuando hablábamos de los túbulos dentinarios, etcétera. Entonces se exponen esos túbulos para que la resina pueda entrar ahí. Claro está, todo eso pasa a un nivel microscópico. Yo clínicamente no lo puedo observar, favoreciendo la desmineralización o descalcificación en forma rápida. Entonces, seguimos. Entonces, luego de que estaban las resinas fotocurables y autocurables, llegan entonces las resinas compuestas. ¿Y qué son las resinas compuestas? Son materiales plásticos de restauración definitiva que brindan estética al paciente. Se descubrió por primera vez en Alemania en el año 1934. Su desventaja inicial fue la inestabilidad del color. Se contraía durante la polimerización y tenía un alto coeficiente de expansión térmica. ¿Con qué se come todo esto? Miren, cuando llegaron las primeras resinas, nada más llegaron 4 colores.
Entonces, tú tenías cuatro opciones o un poquito más. Bueno, a veces coincidía con el color de tus dientes, otras veces no. Cuando habla de inestabilidad, de contracción a la polimerización, lo que quiere decir es que cuando yo le ponía la lámpara para que ella secara, recuerden que la resina necesita de una lámpara especial que se llama luz halógena, que la vamos a ver el domingo. Esa lámpara de resina o esa luz ayuda a que la resina seque. Pero cada vez que uno coloca una capa, por decirle así, 2 milímetros, cuando uno le pone la luz, esa capa de 2 milímetros se convierte como en 1,5. Hay un 0,5 que se va perdiendo. Lo que quería decir que cada vez que yo utilizaba el material, en ese entonces, en 1934, yo tenía que utilizar mucho material de resina para poder rellenar una cavidad, o sea, para poder hacer un empaste, porque era tanto su nivel de comprimirse, de gastarse cuando yo colocaba la lámpara, que tenía que utilizar mucha para poder rellenar, para poder tapar, ¿verdad? Esa cavidad. Entonces, cuando dice un alto coeficiente de expansión térmico, quiere decir que esas resinas tenían la desventaja que todavía hoy en día están, lo único que uno utiliza otro tipo de adicional de medicamentos, es que esas resinas, se usaba la resina, ¿verdad? Y ya, porque no pegaba como con nada, solamente directamente en el diente. Entonces, todo lo frío, dulce, salado, o sea, daba mucha sensibilidad al paciente. Le daba a eso que se refiere, expansión térmica era que dejaba pasar todo lo frío, todo lo dulce, etcétera, y daba mucha sensibilidad al diente. Entonces, miren, al ser creada en Alemania, muchas veces los colores que llegaron en ese entonces eran muy oscuros. Los alemanes, los americanos, los españoles, los europeos, toda esa gente tiene los dientes muy amarillos. Yo no sé si ustedes han podido observar. Ustedes allá en Puerto Plata, que tienen mucha diversidad de extranjeros de diferentes países, no sé si han podido observar que casi siempre la gente de tez muy blanca tiende a tener los dientes muy amarillos. Aparte de que ellos fuman sin compasión, o sea, que fuman mucho, eso colabora a que el diente se ponga un poquito como grisáceo. Eh, Al tener la piel blanca, toda la melanina, que es la responsable del color, entonces se le va a los dientes, porque no tienen ni melanina en la piel ni melanina en el pelo. Recuerden que el color de los dientes está dado, que creo que lo dije en la clase del módulo 1, está dado por el color de la cara, o sea, perdón, el color de la piel, el color de los ojos y el color del pelo. Y casi siempre la gente así, alemanes, europeos, tienen la piel clara, tienen los ojos claros y tiene el pelo claro. Entonces, toda la melanina se va a los dientes, por eso que se ven tan amarillos. Al contrario, entonces, de la gente de tez oscura. Ustedes ven que tiene la piel oscura, ojos oscuros, pelo oscuro y dientes muy, 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 muy blancos. Porque toda la melanina del cuerpo fue utilizada para la piel, para los ojos y para el pelo. Entonces, esas resinas compuestas solamente se utilizaban en anterior. Cuando me refiero en anterior, eran los dientes de adelante. ¿Por qué en los dientes de adelante? Porque no eran buenas para trabajarse en los dientes posteriores porque no eran muy resistentes. No tenían esa resistencia de las que tienen hoy en día. O sea, que si yo masticaba, que casi siempre utilizamos los molares para masticar, para triturar, esas resinas se podían romper. Sin embargo, las que hoy en día se utilizan, ustedes saben, ustedes comen de todo, ¿verdad? Que debieran de cuidarse un chin más, pero por lo regular los pacientes comen de todo y no pasa nada. Hay muchas veces que se rompe y otras veces que no. Entonces, también están las resinas acrílicas. Es una resina sin relleno que une un polvo, un polímero o polimetacrilato de metil con un líquido monómero metacrilato de metilo.
Su inconveniente es que provocaba reacciones pulpares y cambios de color en el diente. Realmente esas resinas acrílicas hoy en día se utilizan. Lo que pasa es que no es directamente en boca. De esas resinas acrílicas hoy en día tenemos lo que son los removibles, las planchas, lo que ustedes le llaman planchas, que vendrían siendo prótesis totales. O sea, todo lo protésico que está basado en acrílico son de esas resinas acrílicas que anteriormente se utilizaban en boca. O sea, anteriormente cuando llegaron las primeras resinas, las resinas que se utilizaban era así, un polvo y un líquido. Se mezclaba y se le colocaba al paciente en boca. Pero como ahí acaba bien de decir, la desventaja que tenían era que tenían una reacción pulpar. O sea, las personas que tenían una cavidad quizá muy cercana al nervio, cuando se colocaban ese tipo de resina, entonces terminaba en tratamiento de canal. Y entonces en ese entonces no se utilizaban los tratamientos de canal. Entonces ya ustedes saben lo que le pasaba al diente, ¿verdad? Era extraer. Pero entonces luego es que se crean las compuestas que acabamos de ver. O sea, que primero se utilizaban estas, las acrílicas. Entonces, los mecanismos de polimerización existen dos en cuanto a las resinas en general. Están las resinas autocurables, que son estas, las resinas acrílicas que se curan solas, o sea, secan sola con el tiempo, secan químicamente. Y están las autopolimerizables, cuyo secado es a través eh, de una lámpara de luz halógeno. O sea, la lámpara de resina tiene una luz halógena, entonces, no sé si han observado que es una luz azul, así se le llama luz halógena, para poder secar. Eh, Déjenme admitir a una compañera, para poder secar esa resina. Entonces, también se usan o se usaban ya, quizá ustedes no lo encuentren con mucha frecuencia, el uso de barnices. Alguien me levantó la mano. Yo, profe, Adelante. eh, le habla Melanie, era para informarle que entré ahora porque no, todavía no había salido del trabajo, llegué ahora a mi casa. Ah, está bien, tranquila. Okay. Entonces, miren, los barnices no son más que sustancias que se colocan en el diente y forman una capa o película. Es como un protector, por así decirlo, con el objetivo de proteger contra reacciones irritantes de los materiales de obturación permanente. En la actualidad, debido al uso de los adhesivos dentarios, los barnices tienen poco uso en operatoria dental, o sea que ya no se utilizan, pero es bueno mencionarlo porque ustedes no saben con qué odontólogo le toca trabajar, que si lo use y ustedes se queden como, ¿y eso? Entonces, el barniz es como, ustedes ven como cuando ustedes van y se hacen las uñas, que le colocan un esmalte transparente, ¿verdad? Es que es como un protector que le colocan primero antes de ponerle el esmalte. Entonces, así mismo funciona ese barniz. Es un protector que antes de yo poner la restauración o el empaste, le coloco al paciente para evitar que ese paciente se irrite. Porque los materiales de obturaciones, por lo regular, si lo colocamos directamente, muchas veces tienden a dar sensibilidad o una irritación. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, empezaron a usarse los barnices. Ahora bien, ya con el uso de los adhesivos, que lo vamos a ver el domingo, si Dios los permite, para hacer las resinas, ya no se necesita tanto el uso de barniz como tal. El hidróxido de calcio es otro material también que es muy utilizado en odontología y que se va a seguir utilizando, pero por mucho tiempo más. El hidróxido de calcio es un medicamento muy utilizado en tratamientos odontológicos conservadores, especialmente en el caso de las endodoncias, por su acción bactericida, ¿se acuerdan de bactericida? Y fungicida o fúngica, dice aquí. ¿Se acuerdan de la palabra bactericida? Que lo vimos en el módulo anterior. Además, el hidróxido de calcio estimula la remineralización de la dentina, o sea, que ayuda
con la producción de dentina, estimula la pulpa para que forme dentina nueva, ¿verdad? Y la cicatrización de los tejidos. Esta sustancia química también reduce el edema que se forma durante la intervención. Edema quiere decir como ese pus que se forma, esa infección, y permite sellar el sistema de conductos y disminuye la sensibilidad dental. Miren, esta presentación, ustedes lo van a ver, que lo vamos a ver ahora en diferentes tipos de presentaciones. Esta es una presentación en polvo del hidróxido de calcio. Por ejemplo, lo puedo colocar en polvo directamente cuando hago, por ejemplo, una cura al paciente. Eso sirve para, en este caso me sirve para ayudar con la formación de dentina nueva. Si lo coloco puro. Si lo coloco en forma de lechada, o sea, mezclándolo o con suero o con anestesia, me sirve para como fungicida o bactericida dentro del conducto. O sea, cuando estoy haciendo tratamiento de canal y ese paciente vino con un proceso infeccioso, ese tratamiento de canal no se puede terminar en ese día. Entonces yo coloco hidróxido de calcio, ya sea mezclado ya vienen listos también. O sea que no necesariamente, si no tengo, pues lo puedo mezclar con suero o así puro con suero o con anestesia. Y eso me sirve a mí para que cuando el paciente vuelva, ya sea en una semana o 15 días, que casi siempre le damos al tratamiento, es con la intención de que esas bacterias que están causando dolor, que están causando un proceso infeccioso, pues mueran, fallezcan. Entonces ese conducto pueda ser obturado, o sea, pueda ser restaurado nuevamente. El hidróxido de calcio, este mismo, pero ya en esta presentación, en Dical, realmente Dical es una marca, pero es un hidróxido de calcio que viene, vamos a decirlo, eh, en pasta, que ya no viene en polvo, sino en pasta, vienen dos pastas, que es una base y un catalizador, o sea, la pasta de hidróxido de calcio y un catalizador que es para que él seque, eh, para que él seque. Entonces, este Dical se utiliza de muchísimas maneras. Se utiliza como base cavitaria. O sea, cuando hablo de base cavitaria, me refiero a que se pone como una zapata primero antes de poner el empaste. Casi siempre se utiliza mucho cuando uno hace amalgama, porque en la resina no se ve bonito, porque el color que esto tiene trasluce en la resina. O, por ejemplo, también para cementar, cuando digo cementar, digo pegar. Es como un coquí, para que ustedes me entiendan más o menos, cuando nosotros colocamos provisionales, o sea, dientes provisorios. Dientes, vamos a decir de mentira, pero que se parecen de verdad, pero que no son lo permanente, ¿verdad?, del paciente, cuando estamos haciendo trabajos protésicos, para que ustedes más o menos me entiendan. Entonces, aquí dice que el hidróxido de calcio es radiopaco, es un material rígido y autocurable, o sea que seca solo, químicamente. Cuando yo lo uno a los dos, va secando y seca súper rápido. Utilizado como base protectora pulpar, así como también bajo los materiales de relleno dental. Ventajas: basado en la fórmula original del Dical, es un cemento de hidróxido de calcio radiopaco, le provee con el potencial de mejorar la estética y función eh, comprobada clínicamente. Se ayuda también con el proceso de sensibilidad en esos pacientes, por ejemplo. Está el óxido de zinc, que viene en una presentación en polvo líquido. Este es el eugenol y este es el polvo de óxido de zinc. Con esto es lo que hacemos las famosas curitas, que nosotros le llamamos curita. ¿Verdad? Tiene un polvo y un líquido. En la caja, en la posología, en las indicaciones, te va a decir qué cantidad de polvo para qué cantidad de líquido. Casi siempre el eugenol se utiliza poquito, o sea, en poca cantidad y te ayuda, o sea, que con dos gotitas o una gotita de eugenol podemos mezclar una gran cantidad de óxido de zinc
porque el eugenol es como un aceite, como un óleo, y te da mucha cantidad para preparar mucha cantidad de curita. O sea, esto dura muchísimo con el óxido de zinc. Entonces, el óxido de zinc es una sustancia básica que proporciona iones metálicos siempre y cuando sea hidrolizado. Es un compuesto aislante, térmico y eléctrico. Es el menos resistente a la compresión y el más soluble. O sea, como ustedes comprenderán, la curita vinieron para no durar más de una semana en boca, ¿verdad? Y algunos pacientes me dicen que tienen 3 años y 4 años, no entiendo cómo. Pero esas son las curitas mejores porque aquí lo dice que no es muy resistente a la compresión, o sea, a la masticación, y es más soluble, o sea, que con el tiempo tiende a dejar pasar todo lo líquido eh, que uno toma. Por eso no es recomendable el uso de una curita por más de 15 días. Eso es lo máximo que le podemos dar a un paciente con una curita. Y si es un tratamiento que está a base de hidróxido de calcio, como el que vimos ahorita, entonces hay que irla cambiando hasta que el tratamiento que le colocamos con el hidróxido de calcio pues ceda, pero no puede durar más de ahí, porque ya después de ahí esa curita lo que está dejando pasar todos los alimentos eh, se vuelve como porosa, crea una división entre el diente y el empaste o el relleno, por así decirlo, y deja pasar todo lo que uno se come. Entonces ya ustedes saben, en vez de uno resolverle un problema, entonces, por el uso prolongado de ella, terminamos agravando la situación. O sea, uno se lo dice al paciente, pero ustedes saben cómo son los pacientes, ¿verdad? Que uno le dice una cosa hoy y se les olvida, y más si se les quita un dolor, muchas veces no vuelven. Y ya ustedes saben después lo que pasa. Muchas veces o tratamiento de canal o extracción en su defecto. Tienen gran estabilidad dimensional. La reacción del óxido de zinc es una reacción de óxido-base que se neutraliza inmediatamente. Y el eugenol es un reactivo, es un ácido orgánico quelante. ¿Qué quiere decir quelante? Que quema. Es bueno no tratar de que el paciente, cuando uno lo esté preparando, le caiga en boca, porque por lo regular el paciente te, te refiere como una quemazón, como que le está ardiendo en muchas ocasiones. Y es irritante, o sea, irrita los tejidos como la encía, la lengua, etcétera. O sea, no es recomendable usarlo de manera pura. El eugenol está hecho a base de clavo de olor. Por eso que ustedes sienten ese olor muchas veces en el consultorio cuando ustedes llegan a clavo de olor. Y es porque el óxido de zinc, perdón, el eugenol está hecho a base de clavo de olor. El clavo de olor, o sea, que tiene sentido muchas veces cuando ustedes ven pacientes que le dicen que cuando tenían un dolor de muela se pusieron un clavo de olor y que eso le ayudó. Realmente el clavo de olor tiene una reacción sedante, es sedante por lo regular, asimismo el eugenol es sedante. Por eso es muy utilizado en endodoncia porque es sedante a la pulpa. Entonces, como un calmante, por así decirlo, a la pulpa. Entonces, por eso muchas veces cuando se colocan el clavo de olor, perdón, que lo mastican y se lo dejan dentro de la muela, no sé si en algún momento ustedes lo han escuchado, es por esa sensación que da esa sensación calmante. Pero terminan calmando el dolor de muela, pero con toda la zona irritada, porque no se comen un solo clavo de olor, sino se comen, ya ustedes saben, 10 15 clavos de olor. Entonces se pelan la lengua, se irrita toda la zona de la mucosa, de la encía, etcétera. Y muchas veces también por el exceso de clavos de olor explotan la muela también. El cemento de fosfato de zinc es que viene en una presentación de polvo líquido. También en la posología, en las indicaciones, te dice qué cantidad de polvo para qué cantidad de líquido. Casi siempre es una cucharada por 2 gotas del líquido. Se compone de un polvo y un líquido, como aquí lo dice. Entonces,
Los componentes del fosfato de zinc, el polvo, está basado en un 90% en óxido de zinc, en óxido de magnesio un 10%, en fluoruros y óxido de bismuto, sílice. Se funde, o sea, para su preparación es necesario que, o sea, cuando lo están haciendo el compuesto químico, se tiene que fundir a una temperatura entre 1000 y 1400 grados Celsius, donde se convierte en un bloque que se tritura y se forma un polvo fino. El tamaño de las partículas influye en la velocidad de endurecimiento, o sea que cuando ustedes lo están mezclando, por lo regular viene como un poquito grumoso, y cuando ustedes lo mezclan, si no lo mezclan bien, entonces dejan partículas sin mezclar, o sea, la dejan en forma de bolita, lógicamente va a dar más trabajo de que seque. Entonces, a menor tamaño de las partículas, más rápido endurece el cemento. El líquido es un ácido ortofosfórico en un 64% y un 35% está compuesto por agua. El ácido ortofosfórico tiene un pH entre 2 a 4, o sea que es muy ácido, que actúa como un irritante pulpar. Por lo tanto, se recomienda el uso de un aislante como el barniz cavitario sobre las restauraciones. Las sales de óxido de aluminio y óxido de zinc se comportan como tapones, minimizando el efecto del ácido ortofosfórico y retardando la reacción del cemento. Miren, este cemento en su momento llegó con la intención de ser base cavitaria, o sea, de colocarlo abajo y luego, por ejemplo, una amalgama. Sin embargo, como aquí bien lo dice en la teoría, es irritante a la pulpa. O sea, después de mucho tiempo, ustedes saben que muchas veces se crean materiales de obtura, o sea, dentales y médicos, que después de un prolongado uso es que se dan cuenta de que tiene ciertas reacciones. Entonces, ya después que se vio que no era bueno como base cavitaria porque terminaban en tratamiento de canal los pacientes que se le colocaban como base, entonces decidieron utilizarlo como medio de cementación. Cuando digo como medio de cementación, es como un coquí, ¿verdad? Para pegar aparatos ortodónticos, o sea, cementar aparatos ortodónticos, pernos, prótesis fijas, etcétera. Pero como tal ya no se utilizaba como base cavitaria. O sea, es muy bueno para pegar aparatos ortodónticos porque tiene una alta dureza. O sea, es muy difícil, no imposible, pero sí un poquito más complicado que el niño se arranque un aparatito de ortodoncia si está cementado con este tipo de cementos. Está también el policarbocilato. También viene un polvo y un líquido. También la posología o la indicación te dice qué cantidad de polvo para qué cantidad de líquido. Casi siempre una cucharita, una es a una, o sea, una cucharita, una gota. Es el primer sistema de cementado que surgió como resultado del esfuerzo por obtener un agente cemento adhesivo que se pudiera unir con firmeza a la estructura dentaria. Entonces, miren, dentro de su composición química está en el polvo un óxido de zinc, óxido de magnesio que puede ser sustituido por óxido de estaño, y el líquido solución acuosa de ácido poliacrílico o un copolímero del ácido acrílico con torus ácidos carboxílicos. El peso molecular de los poliácidos está en un rango de 30.000 a 5.000. La concentración oscila en un 32 al 42% en peso. También este cemento, el policarboxilato, en un principio también empezó a utilizarse como base cavitaria y ya solamente se utiliza, no todos los odontólogos lo utilizan, no lo van a ver en todos los consultorios, lo utilizan como agente de cementación, no como agente de base, o sea, es para cementar. Cuando digo cementar, vuelvo y repito, es como si fuera un coquí para pegar. Eh,
aparatos de ortodoncia, pernos, coronas, etcétera. Entonces, también existen los cementos quirúrgicos. Los cementos quirúrgicos funcionan como apósitos periodontales y de tejidos blandos. Después de cirugías orales, extracciones dentales, para proteger las suturas y ayudar a la cicatrización y mejorar la sensación del paciente con repercusiones más cortas y cómodas. O sea, los cementos quirúrgicos son, el cemento quirúrgico viene también, o sea, son dos pastas que vienen, ¿verdad? Que se mezclan y forman como si fuera una especie de chicle, por así decirlo. Se le coloca en cirugía periodontales. Cuando digo cirugía periodontales me refiero a cirugía de las encías meramente. No se usa tanto en extracciones, pero sí, por ejemplo, cuando se hacen cirugías de tejido conectivo, así se llama. Esa cirugía es que, por ejemplo, a mí me falta un poco de encía en un espacio de mi boca y yo quiero colocarme más encía, entonces me cogen encía de otro lado y me la ponen ahí. Entonces, eso es una cirugía de tejido conectivo. Entonces, cuando yo me hago ese tipo de cirugía, no todos los periodoncistas les gustan, porque tiene su pro y su contra. Por ejemplo, hay periodoncistas que dicen que el cemento quirúrgico sirve como un protector de esa cirugía para que el paciente no se lastime, para que tenga un mejor posoperatorio, para que no se contamine ese proceso que se hizo el paciente, porque ustedes saben que comiendo pasa comida por más que quieran por ahí y por más que quieran higienizarse, no es tan fácil cuando tienes una cirugía de tejido conectivo. Ahora bien, hay otros que dicen que no, que hay que dejar que el tejido respire, que se oxigene para que se pueda adherir bien a la otra encía, porque muchas veces fracasan los rellenos o los injertos de tejido conectivo, producto de que al estar todo cubierto, el tejido no tiene como una manera de respirar, de oxigenarse y por ende fracasa, necrosa el tejido. O sea que están las dos versiones, pero tiene su ventaja y su desventaja. Ya cada que periodoncista lo utilizará de acuerdo a su clínica y a su criterio, por así decirlo. Entonces, dentro de las propiedades que tiene este material es que es flexible. Acuérdese que le acabo de decir que parece como si fuera un chicle, así se siente, aunque endurece un poco, pero al principio cuando se le está colocando al paciente parece como si fuera una masilla, un chicle. Dice de una consistencia no rígida, no resulta incómodo al paciente, ni al descolocarse durante el movimiento funcional del paciente. Funciona como barrera física protectora contra infecciones, además del mantenimiento de las heridas, suturas, alvéolos limpios, de restos de alimentos o cuerpos extraños, biocompatibilidad, sin agentes irritantes para los tejidos blandos, como el eugenol, o que frenen los procesos de coagulación y cicatrización. Estética, bueno, de la estética vamos a decir que no es tan estético, por así decirlo, pero sí tiene un color muy parecido a la encía. Pero recuerden que no todas las encías son del mismo color, o sea que no siempre va a ser tan estético. Entonces, dice aquí que estética, comodidad sí, pero no tanto estética. Para el paciente permiten aliviar su recuperación y aporta una coloración similar a la encía. Todo ello facilita la labor del odontólogo y su reconocimiento como profesional dental. O sea que de lo de la estética yo le voy a dar que un 40% de estética, por así decirlo. Tenemos otro material que es el ionómero de vidrio, que a mí me encanta. Es mi material preferido por predilección. Yo que hago muchas resinas por lo regular. Y es un material que yo sé que por muchos años han querido crear otros materiales muy similares y no han podido mejorar la fórmula como la que tiene este medicamento, el ionómero. El ionómero de vidrio es un biomaterial con gran campo de utilización en odontología, restauradora y preventiva. Surge en la década de 1970 gracias a los investigadores
o científicos llamados Wilson y Kane. Sin embargo, ha sufrido modificaciones en su estructura química y composición a través de los años. Antiguamente este cemento era denominado cemento de polialquenato de vidrio, pero en su nombre actual, el que se ha ampliamente difundido y además tiene estrecha relación con su composición. O sea que el que se ha difundido es el ionómero de vidrio o ionómero de vitrio. Miren, este material, el ionómero de vitrio, viene en diferentes presentaciones. Este material se usa como base cavitaria en restauraciones. Incluso ahí lo dice que se usa en odontología restauradora y preventiva. Este ionómero o este material tiene la particularidad que tiene una liberación de flúor. Es rico en flúor. El flúor es un compuesto que ayuda con el proceso de sensibilidad al paciente y ayuda con que no se sigan formando caries nuevas. Entonces, el ionómero tiene en su particularidad que expulsa ionómero de vidrio constantemente, flúor, disculpen, flúor constantemente, lo que ayuda con el proceso de restauración de ese diente. Claro, no todos los ionómeros que hay en el mercado funcionan de la misma manera. Cada uno tiene una función diferente. Por ejemplo, hay ionómeros que vienen para cementación exclusivamente, que sirven para cementar. Cuando digo cementar es pegar, o sea, cementar pernos, coronas, puentes, etcétera, aparatos de ortodoncia también. Viene un agente de cementación también extra duro, que así se llama, que es un ionómero de vidrio tipo 1, que viene rosado, con una cajita rosada. Ese es extra duro, o sea, que es más fuerte que el ionómero de vidrio convencional. O sea, que las mejoras que le han hecho es que hay uno que es extra duro, hay otro que viene con partículas de resina, que aunque no se puede decir que una restauración en ionómero de vidrio tipo 2 que tenga partículas de resina es una resina, pero es más resistente y tiene una ventaja que es fotopolimerizable. Por lo regular, los otros ionómeros tienen un sistema de secado químico, o sea, uno lo mezcla, polvo líquido, lo lleva a la boca del paciente y hay que esperar un ratito, unos minutos para que seque. Entonces, el que es fotocurable, como su nombre lo dice, porque tiene partículas de resina, con una luz halógena, igual que la resina, seca, o sea, sella. Y sirve ese, que es el de restauración. O sea, es el que es de restauración. Todos liberan flúor, pero de los que liberan más flúor son los que son de restauración. Ya los que son de cementación liberan un flúor mínimo como para ayudar y colaborar con el proceso de que el paciente no sienta después de puesto un puente fijo una sensibilidad, pero lo ideal y lo correcto para, o sea, cada quien tiene un tipo, es que tú utilices como base cavitaria, pues el de restauración, ya sea uno que es auto, que seca solo, o el fotocurable, que es el que tiene partículas de resina. O sea que cualquiera de los dos puede funcionar. Hay otros que se utiliza mucho en niños, que por lo regular ese es un poquito más resistente a la masticación. Ese que se utiliza en niños es para no hacerle directamente a los dientes de leche como tal restauraciones, sino ver cómo evoluciona quizá el proceso de caries de ese bebé. O sea, que muchas veces se le hacen curitas, por así decirlo, en el número de vidrio y ver cómo va evolucionando ese niño, quizá para mantenerle ese diente en boca un tiempo más prolongado. Recuerden que los dientes de leche tienen una fecha de, de, vamos a decir, de caducción, o sea, que hay que sacarlo de boca y cuando lo sacamos a temprana edad, entonces trae muchísimos problemas. Es una forma de quizá ese odontopediatra garantizar que dure un poquito ese diente más tiempo en boca, es colocándole ese tipo de ionómero
como restauración al niño. Entonces tenemos también el alginato. El alginato es un material de toma de impresiones para tomarle medidas a los pacientes, o sea, medidas de la boca del paciente. Aquí dice que es una sal soluble de sodio o potasio que se obtiene a partir de algas marinas a las que se conocen como alginas. Los odontólogos utilizan estas sales en forma de polvo a las que se ha añadido un retardador para controlar el tiempo necesario para su manipulación. Este polvo se disuelve en agua para obtener un gel de alginato que se coloca en un molde. Posteriormente se le hace, o sea, el molde en el que se colocan son las impresiones, o sea, las cubetas que la vimos en la guía pasada. Posteriormente se moldea al paciente de modo que obtiene una impresión tridimensional de toda la dentadura o parte de la misma. Esta impresión en negativo permite, mediante la técnica del vaciado, fabricar una réplica exacta de la dentadura del paciente. Por ejemplo, se llena con yeso, que es el próximo elemento que vamos a ver. El yeso, que es un mineral que se expone en varias partes del mundo, también se obtiene como subproducto de algunas reacciones químicas. Es un material, es uno de los materiales más usados en odontología gracias a que el fabricante, mediante técnica, puede variar fácilmente sus propiedades y usos y tiene algunas aplicaciones en preparación de modelos de estudio, materiales auxiliares para procesos de fabricación de prótesis dentales en el laboratorio, modelos y troqueles. Ya para materiales de impresión, no, imagínense ponerle yeso en la boca a un paciente, ni quieran saber. Yo creo que le despegan todos los dientes. Articulación de modelos, moldes para procesamiento de polímeros dentales y agentes de unión de los revestimientos que se usan como aglutinantes del yeso. Miren, este yeso extra duro, perdón, este yeso viene de diferentes presentaciones. Viene yeso piedra, que se viene de color azul. El yeso piedra se utiliza como medio diagnóstico, o sea, yo quiero tomarle una impresión al paciente para yo ver qué es lo más recomendable para ese paciente, para yo estudiar ese caso de ese paciente. Entonces es recomendable llenarlo en yeso piedra, que es yeso azul. Entonces existe el yeso extra duro que viene de color rosado, amarillo y como un poquito como verdoso. Este yeso extra duro se utiliza ya para mandar trabajos al laboratorio. Por ejemplo, cuando yo voy a mandar le voy a mandar a hacer una plancha al paciente, por así decirlo, una prótesis total, entonces la relleno con este material, porque ya yo quiero que me lo trabajen en el laboratorio. Y el blanco, por lo regular, se utiliza en ortodoncia, para llenado de modelos de ortodoncia o para hacer troqueles. Troqueles son como unas bases que se le, esto miren, que se ve aquí abajo, esos son troqueles, eso que está ahí abajo. Es como una zapata para montar esa impresión que se le toma al paciente. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo claro? ¿No se entiende nada? ¿Todo bien? Sí, ok, pues voy a seguir ya. Ustedes me dicen que me están entendiendo, yo le voy a creer. Ok, entonces tenemos lo que es el aparato de rayos X. Ustedes saben que las radiografías dentales son un tipo de imagen donde podemos ver todos los dientes que están en boca. Las rayos X son una forma de radiación electromagnética de alta energía y penetración en el cuerpo para formar una imagen o una película en una pantalla. En una pantalla, las radiografías pueden tomarse de manera digital o en una película. Por ejemplo, las van a ver de las dos maneras cuando vayamos el domingo. Yo voy a tratar de llevar mi computadora, bueno, siempre la llevo mi computadora para que ustedes vean las radiografías
digitales como son. Las estructuras que son densas, como las obturaciones de plata o restauraciones metálicas, bloquean la mayor parte de la energía lumínica de los rayos X. Esto aparecerá en forma de color blanco, como se ve aquí, miren. Esto significa que hay empaste, no necesariamente plateado, pueden ser también de resina, pero hay empaste. Y las estructuras que contienen aire aparecerán de color negro. Por ejemplo, esto, miren. O sea, ahí no hay nada. Eso se ve de color negro. Y los dientes y el tejido líquido aparecerán como sombra gris. Por eso que los dientes, miren, se ven como grisáceo. Eso que se ve negro ahí es la pulpa, porque no contiene aire. Entonces, existen múltiples o diferentes tipos de radiografías. Existen las interproximales, que es esta, que muestran una porción de la corona de los dientes superior e inferior. O sea, es como que yo ponga al paciente a masticar, a morder, y ahí le tome una radiografía. Eso, realmente esas no son tan utilizadas, pero sí en su momento fueron buenas, que era para identificar si había caries en mesial o distal. Pero eso mismo yo puedo observar aquí también, de igual manera, en las periapicales. Entonces, en las periapicales, que son estas, déjenme subirla un poquito más. Estas yo puedo observar perfectamente ahí si hay una, incluso esas son las que son más utilizadas en odontología porque ahí yo puedo ver el diente completo, puedo ver la corona y puedo ver la raíz, o sea que puedo ver si hay un proceso infeccioso que tiene el diente, puedo ver si hay caries o puedo ver si, por ejemplo, muchas veces un paciente te refiere a un dolor en el tercer molar y es el diente de adelante. Y eso me da una vista un poquito más amplia de cuál de los tres dientes que están ahí cercanos es que está molestando. O sea que son mucho más útiles las periapicales. Están las palatales, que en su momento, o oclusivas, que en su momento fueron también muy buenas, que su función era identificar si habían dientes, dientes incluidos, o sea, dientes que se quedan atrapados dentro del hueso. Eso le sucede mucho a los colmillos por lo regular, que no salen en el momento determinado ni por dónde es y están por aquí. Entonces, una manera de identificar en qué parte del paladar o qué parte de la mandíbula estaba ese diente era tomando este tipo de radiografía, porque era lo que existía en su momento. Pero luego llegan lo que son la panorámica, que es esta, que te dan una vista, como su nombre lo dice, panorámica, de la boca completa, de todo lo que hay. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este paciente, todos los dientes y todo lo que tiene. Podemos ver que tiene eso que se ve blanco ahí, ese relleno blanco es tratamiento de canal que tiene ese paciente. O sea que ya, miren, le han hecho a ese paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamientos de canal a ese paciente. Y todavía siguen, porque miren, esta restauración que está aquí está bastante fea. Aquí, miren, se ve una caries, que es muy probable que termine en tratamiento de canal, etcétera, etcétera. Entonces, esa te da una vista, como su nombre lo dice, panorámica, completa, de la boca completa. Y puedes ver otras estructuras, como el seno maxilar, que se ve aquí arriba. Eso es el seno que se ve ahí. El seno maxilar. Puedes ver completamente la mandíbula. Puedes ver los cordales, que son muy difíciles de tomar en periapicales, los cordales, por la distancia que tienen en boca. O sea, está muy para atrás y casi siempre el paciente le da náusea. Entonces, por lo regular, si es para trabajar los cordales, uno manda a hacer una panorámica y así ve la boca completa del paciente. También están las cefalométricas, que realmente son muy buenas para ortodoncia, por ejemplo, para determinar cuando un paciente tiene un problema, o sea, cuando el problema del paciente es de origen esqueletal, o sea, de origen del hueso, o si es su estructura física, porque miren, por ejemplo, aquí se puede observar la silueta de las partes blandas del paciente. Por ejemplo, ustedes pueden ver perfectamente la boca, la nariz,
que no solamente ven hueso. Muchas veces los pacientes de ortodoncia dicen, ah, yo siento que tengo los dientes muy para adelante, pero a veces no son los dientes muy para adelante, a veces que quizá yo tengo mucho músculo aquí, músculo del labio, y por ende me veo como más trompuita, por así decirlo, y se ven como los dientes más hacia adelante, pero realmente es una falsa percepción, porque realmente son las estructuras que lo rodean, o sea, es el músculo que es fuerte, que es grueso, que tiene mucho grosor, quizá no son los dientes. Entonces, estas son muy buenas para determinar de dónde es el problema también, que muchas veces hay un problema de crecimiento en el paciente, si es de la maxila, si es de la mandíbula, y sirve para calcular todos los procesos ortodónticos como tal. Son excelentes para eso. Y también sirven muchísimo para pacientes que se van a someter a implantes dentales. Sirve bastante. Entonces, esas placas, luego de ser tomadas con un rayo X, tienen que pasar por un proceso de revelado, fijado, lavado y secado. ¿Qué es el revelado o revelador? Es un líquido, ¿verdad? Que ya viene previamente preparado. Muchas veces uno lo prepara con un poquito de agua o lo puede utilizar puro. ¿Y dónde se coloca? Pues aquí, en esta caja reveladora. Estos son los líquidos, por lo regular este es el fijador. El fijador siempre viene con la tapa azul, el revelador viene con la tapa roja. Entonces, vienen por lo regular, depende, 3 vasitos o 4 vasitos vienen ahí adentro. Entonces, en el primer vasito siempre hay que colocar revelador. En el segundo agua y en el tercero fijador. ¿Por qué? Porque cuando uno introduce la radiografía en el revelador, que dura un tiempo, va a depender también el tiempo, entre 45 segundos, entre 20 segundos a, no minutos, sino segundos, a 45 segundos. Va a depender de el tiempo que tenga preparado el líquido. Entre menos tiempo tiene, menos tiempo hay que darle, porque están más puros los líquidos, o sea, tienen más efectividad. Entonces, ¿por qué entre fijador y revelador agua para neutralizar el líquido? Porque, por ejemplo, si yo paso de revelador a fijador, entonces daño el líquido de fijador. Lo correcto es pasarlo por revelado entre 20 a 45 segundos, luego por agua, también un tiempo prudente entre 20 a 45 segundos, y luego entonces por fijador. Todo eso se tiene que hacer aquí dentro, en la caja reveladora. No le puede dar la luz a esa película. Si le dio la luz, lamentándolo mucho, se va a dañar, se quema la radiografía. O sea que todo ese proceso tiene que hacerse ahí. Uno entra la mano por aquí y a través de este cristal que tiene que ser rojo para que no interfiera la luz del bombillo y dañe la radiografía, y tiene que estar tapada, selladita completamente. No puede entrar la luz para que no se dañe. Entonces, la función de revelado, como su nombre lo dice, es revelar la imagen, o sea, que la imagen se vea en la placa. Y ya la del fijador, que la imagen se fije, que no se borre, que se quede ahí en la radiografía. Esa es la función de cada uno. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Me escuchan? ¿Se fueron? ¿Se durmieron? ¿Cómo fue? Ah, ok, están ahí, están ahí. Está bien, ya los estoy viendo. Entonces, la técnica a 4 manos es una técnica bastante fácil, utilizada y sencilla, que todos ustedes en su momento la han utilizado, los que ya trabajan con odontología, o sea, que son asistentes dentales. La técnica a 4 manos son las dos manos del odontólogo más las 2 manos del asistente dentro de la boca del paciente. Eso es algo que, aunque ustedes no lo crean, se hace. Y es sencillo. Las posiciones ideales de trabajo es que imaginémonos que el área de odontología, por ejemplo, el área del hospital de allá es un reloj. Solamente un sillón. Imagínense un sillón que está justamente en el medio y todo es redondo alrededor. Es un reloj. Entonces,
El operador, que es el odontólogo en este caso, estaría entre las 8 y o sea, la posición es entre las 8 y las 11 del reloj. Esa es su posición, ese es el espacio donde va a trabajar ese odontólogo. Hay una zona estática que entre las 11 y las 2 de la tarde, o sea, las 11 y las 2 del reloj. Cuando digo zona estática, es que ahí no cruza nadie, no está nadie. Hay alguien con el micrófono abierto, que me estoy escuchando nuevamente. Entonces, esa es la zona estática. Realmente es una zona estática, pero cuando trabajamos con niños es una zona de transferencia muy buena. Porque, por ejemplo, cuando yo trabajo con niños y voy a colocar anestesia, me gusta todo lo que puede ser invasivo o puede ser quizá visualmente irritante para el niño, pues yo lo transfiero por esta zona estática. O sea, por debajo o por detrás de la cabeza del paciente, para que el paciente o el niño en este caso no se dé cuenta. Para que no salga corriendo como el cuento del niño que yo le hice el domingo pasado. Entonces, el área del asistente es entre las 2 y las 5. Esa es la zona donde el asistente debe estar. Eso es en el caso de que el sillón, donde esté ubicado el sillón, sea redondo. Por ejemplo, en el caso mío particular, mi consultorio es pequeño. No me da esa forma. Y si le soy sincera, me gusta que el asistente, en mi caso particular, por eso es que yo le digo siempre a ustedes tienen que conocer la persona con la que ustedes laboran. En mi caso particular, a mí me gusta que el asistente esté de frente a mí, o sea, al lado de la bandeja. Y ahí ella me va pasando todo sumamente rápido y no me gusta que me agarre el subsol yo lo pongo de una manera que ni el paciente lo agarra ni yo tampoco, sino que se queda ahí justamente succionando. Si ya yo veo que necesito de la ayuda de manera muy puntual de ella, entonces ella me agarra el subsol. Pero casi siempre ella está de frente a mí, pasándome el instrumental y lo que yo necesito. A mí en lo particular, a Mariel Valerio le gusta así. Ya eso va a depender de cada quien, vuelvo y repito. Porque cada quien tiene como su librito y su forma. Lo que pasa es que yo me adapté, miren aquí la posición, casi nunca la asistente está sentada, pero en este caso de esta imagen sí, casi siempre la asistente está parada porque siempre tiene que buscar diferentes cosas eh, y, y necesita, ¿verdad?, de estar en movimiento. Yo me acostumbré a trabajar sola por mucho tiempo, o sea, yo duré mucho tiempo sin asistente y me acostumbré a ser tan independiente. No es que no la necesite, claro está que yo necesito de mi asistente, porque hay muchas cosas que ella me facilita sin necesidad de yo pararme de sillón. Entonces, pero me gusta que ella esté de frente a mí, o sea, esté casi al lado mío, al lado de la bandeja ahí, y ella me va pasando el instrumental y lo que yo voy necesitando, más que esté del otro lado. Pero lo ideal para poder hacer la técnica cuatro manos, que es la técnica que estamos platicando ahora, tiene que estar en esa zona de ese lado. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo bien? ¿No se entendió nada? ¿Todo bien? Ok. Entonces, antes ya de cerrar la llamada, vuelvo y repito, lo puse por el grupo, pero vuelvo y lo menciono. El Día de la Madre no va a haber clase, ¿de acuerdo? No me lo pregunte porque ya lo dije y lo puse por el grupo. Otra cosa, desde que cierre, entrego nota. Voy a revisar, darle un chequeado nuevamente a la plataforma y el que no terminó, no terminó. Pero ya tengo que entregar nota porque necesito el domingo que viene llevar la asistencia. Cuando yo entrego nota, toma un tiempo de que en el sistema me carguen el próximo módulo, me abran el próximo módulo.
Entonces, estoy muy retrasada con el tema de las calificaciones. Debí de entregarla en la semana pasada, o mínimo el fin de semana pasado, y hoy es miércoles, no he podido entregar. Entonces, hoy entrego, voy a, voy a revisar la plataforma, veré si han terminado, si no, ya lamentándolo mucho, ya yo no puedo pasar de hoy sin entregar. Estoy bastante retrasada. Eso se sube a una plataforma y que de manera automática el que no terminó quedó fuera. O sea, que no soy yo, sino que la plataforma lo saca al no entregar la nota de esa persona. Entonces, ya ustedes saben, pónganse al día con relación al módulo 3, vayan trabajándolo para evitar este tipo de situaciones, por favor. Entonces, nada, si Dios quiere y no tiene ningún inconveniente, nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Buenas noches. Buenas, cuídense. Ya ustedes Bueno, saben, nos vemos el doctora. domingo. Bye, cuídense. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Ya ustedes saben.